Hola, nuevamente bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante con respecto a la seguridad dentro del clúster de Kubernetes y cómo nosotros podemos aislar nuestros recursos dentro de nuestro clúster con diferentes usuarios. Es muy parecido al manejo de usuarios que tenemos en Linux, pero esta vez dentro de Kubernetes. Pasamos a nuestra imagen dentro de la máquina y vemos la configuración básica de nuestro clúster de Kubernetes. Este es el famoso config o kubectl que nos demuestra las claves de nuestros usuarios y los contextos que tenemos sobre este clúster. Primero tenemos que saber y tener claro qué es un contexto. Un contexto es una instanciación en donde nosotros podemos tener un usuario o una serie de permisos sobre el clúster. El clúster por defecto tiene, por ejemplo, en este caso, la instanciación de Docker o el contexto de Docker Desktop. Para nuestra aplicación vamos a trabajar con Minikube, pero si ustedes quieren trabajar perfectamente con Docker Desktop, no hay ningún problema. Primero, paso acá, activo Minikube, error, mala mía. Inicio el clúster de Minikube. Cuando comienza esta instalación del clúster de Minikube, él internamente hace la configuración dentro de nuestro kubeconfig, pone sus llaves para poder crear su contexto y el usuario de Minikube, y así nosotros poder acceder a él desde la interfaz de comandos. Aquí, una vez instanciado el clúster de Minikube, ya podemos ver los cambios que él ha generado sobre el config. Primero, se ha generado un context, donde lo podemos ver acá, con toda la información necesaria para que pueda funcionar nuestro clúster. Y abajo se ha creado un usuario. ¿Esto para qué nos sirve? Cuando nosotros vayamos a crear nuestro propio contexto, vamos a tener que crear unas llaves muy parecidas a las que podemos ver acá. Aquí, en el caso de Docker Desktop, la generó en base de 64. Si pasamos esta clave de base de 64 a texto plano, por ejemplo, lo hacemos acá. Va a copiar todo, le va a hacer un decode. Aquí vemos una llave muy parecida a la que nosotros generamos cuando hacemos certificados para SSL en nuestras páginas web. Paso seguido de esto, generaremos dentro de una carpeta, en este caso mi carpeta se va a llamar Certificates, y vamos a ingresar el siguiente comando. Todos esos comandos se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes los usen sin tener la necesidad, pues a mí me parece también muy fastidioso tener que ir al video y tener que copiar todos los comandos. Se los voy a dejar fácil para que lo copien desde mi perfil de GitHub. Para el uso de los comandos que vamos a usar, necesitaremos OpenSSL. Para instalar OpenSSL dentro de Windows, podemos hacer uso de la página, una página oficial para descargar el software oficial de OpenSSL y poder utilizar dentro de Windows. Lo dejaré aquí dentro de la descripción del video para que lo hagan. Ya después de que hagan la instalación, ingresen el comando así. Generaremos la clave auth.key. Ya está aquí generada, muy parecida a la que vimos en el caso de Docker Desktop. El siguiente paso es generar el certificado, el archivo .csr. Ingresamos este comando. Ya hemos generado aquí nuestro certificado. Ahora vamos a autofirmar nuestro certificado con el siguiente comando. Voy a correr esa cosita de acá.
Ya una vez generados nuestros certificados, el .crt, ccr, .key, los asociaremos a nuestro usuario con este comando. Si vamos al config, ya vemos que este comando que hemos ingresado nos ha generado las líneas que enlazan nuestro usuario con los certificados. Con el siguiente comando que vamos a ingresar, vamos a generar el contexto. Ojo acá. En la parte superior de context, acá, se van a generar las líneas desde nuestro nuevo contexto. ¿Sí lo vieron? Aquí tenemos el contexto de Auth8. Paso siguiente, vamos a ver los contextos que tenemos disponibles dentro de nuestro clúster de Kubernetes. Tenemos tres. El que hemos creado, el Docker Desktop, que viene por default con Docker Desktop, las máquinas Mac y Windows. Ahora que se creó la nueva Docker Desktop para Linux también. Y el de Minikube que yo he creado. Con el asterisco denota que el de Minikube es el que está corriendo actualmente. Para nosotros usar nuestro contexto, el que hemos creado, el de Auth8 Minikube, vamos a usar ese comando. Y cuando ejecutamos el comando de getContext, kubectl config getContext, vamos a ver que ahora el asterisco se marca dentro del contexto que nosotros hemos creado. Listamos los pods que tenemos y nos lanza esta alerta que nuestro usuario Auth8 no tiene permisos para poder listar los pods. Ustedes podrán pensar que esto es un error, pero dentro del contexto que hemos creado es absolutamente correcto lo que está sucediendo, porque nosotros no hemos dado permisos a ningún usuario para que pueda generar estas acciones. Para nosotros poder darle permisos a un usuario, necesitamos crear dos tipos de artefactos de Kubernetes. El primero, el robo, y el segundo, el role binding. Vamos a verlo más de cerca. En Kubernetes trabajamos con tres actores principales: los usuarios, los grupos de usuarios y los service account. Ese recurso lo vamos a ver más de cerca a medida que vayamos avanzando en el video. Los roles, con los roles especificamos las acciones, los verbos, qué es lo que vamos a hacer con los recursos que tenemos en Kubernetes, ya sean pods, servicios, ingrets, deployments, etc. Pero con el role binding, nosotros lo que hacemos es que enlazamos al usuario o al sujeto con las acciones. O sea que podemos decir, quiero que el usuario haga match con el rol para que pueda, en su debido caso, crear un recurso o eliminarlo, o lo que sea que nosotros necesitemos. Y así con los grupos de usuarios y con los service accounts. Entonces el role binding hace las veces del pegamento para poder darle al usuario los permisos que necesita sobre un namespace en específico. Ya una vez entendido, aplicamos nuestro role, que tiene esta forma. Primero tenemos el kind, que denota el tipo de artefacto que vamos a aplicar. Y acá los permisos o las acciones que va a tener sobre los recursos. Aquí el API Groups es supremamente importante entender ese concepto. Yo considero que del lado de Kubernetes deberían ser más explícitos con esta notación, porque aquí no es clara para cualquier persona. Aquí lo que nota según Kubernetes es que esto se usa solamente para usar el API Core de Kubernetes. ¿Cuál es el API Core? ¿Qué hace el API Core de Kubernetes? El API Core de Kubernetes nos brinda
el uso de determinados recursos dentro de Kubernetes, como son los más básicos, los pods, los deployments, stateful sets y demás. Y así con todos los recursos de Kubernetes. Hay una API específica, por ejemplo, para las redes, otra para el almacenamiento y demás. Usamos el kubectl apply -f para aplicar este recurso. Primero me ubico dentro de la carpeta. Role.camera. Ok, este error dice que nosotros no tenemos permisos para hacer esto. Para poder nosotros aplicar los roles, debemos movernos al contexto que tiene todos los permisos necesarios para poder aplicarlos. Entonces usamos este comando. Para irnos al contexto de Minikube, aplicamos ahora sí el role. Listo, ya hemos creado el role. Después de creado el role, debemos enlazar este role, como lo vimos anteriormente en la explicación, con el usuario. Dentro de la forma del role binding, primero vemos el nombre, al igual que los demás recursos de Kubernetes tienen la misma característica. Aquí denotamos cuál es el usuario, el API role al que va a tener acceso y el role. Esto es supremamente importante para poder enlazar el usuario con el rol que acabamos de crear y poder así ver efectivamente que los permisos se han aplicado. Listo, aplicados los cambios. Después de aplicados los cambios, pasamos nuevamente a nuestro contexto para verificar de que todo haya salido bien. Hacemos kubectl getpods y ya tenemos permisos para poder listar recursos. Aquí solamente nos ha dicho que no tenemos nada dentro del namespace, que es muy diferente al error que acabamos de obtener en la anterior interacción. Ejecutamos un comando nuevo ahora para ejecutar un contenedor de Nginx dentro del contexto que acabamos de crear. Pero nos dice que nosotros no tenemos permisos para crear pods. Y está bien, porque si volvemos nuevamente a nuestro role, aquí simplemente prácticamente nos deja solamente ver. Es un permiso de lectura, pero no nos deja crear. Esta es solamente una primera comprobación. Vamos a pasar a la segunda y para esto vamos a crear un namespace. Este namespace va a tener el nombre de pruebas. Ya una vez dentro de este namespace, vamos a ejecutar nuestro Nginx nuevamente, pero ahora lo vamos a guardar en el namespace de pruebas que hemos creado. Si hacemos un kubectl getpods -n pruebas, ya ha descargado la imagen y se está quedando el contenedor, lo cual es perfecto. Pasamos nuevamente a nuestro contexto de All-File Minikube y vamos a revisar si tenemos permisos de lectura sobre este namespace que hemos creado dentro del otro contexto en el cluster. Aplicamos el mismo comando y tampoco tenemos permisos de lectura. Primero, no tenemos permisos para crear recursos dentro de este All-Fates Minikube, este contexto. Y segundo, tampoco podemos leer recursos fuera del namespace default, porque no solo hemos concedido. Una forma de hacerlo es crear un rol para esta acción específica dentro del cluster. Pero si nos ponemos a escalar este tipo de problemáticas dentro de todo el clúster con la cantidad de usuarios que normalmente se usan en un clúster, esto no es escalable, tiene muchos problemas. Para poder nosotros aplicar
permisos dentro de todo el clúster, o sea, y todos los namespaces al tiempo sobre un usuario, hace falta el uso de los siguientes recursos, muy parecidos, pero con nombres diferentes. El primero, el cluster role, es prácticamente el mismo role, pero con permisos a nivel del clúster. Y el cluster role binding, la versión mayor del role binding que hemos usado antes. Volvemos nuevamente al contexto de Minikube, el que tiene todos los permisos. Vemos el cluster role, es exactamente el mismo que el role. Ya lo ven, solamente aquí cambia el kind. El cluster role binding, lo mismo. Vemos el nombre, vemos el usuario que se está enlazando. Ahora acá vemos el enlazamiento que él hace sobre el cluster role que ya se ha creado. Eso ahora lo veremos más adelante en la siguiente implementación. Los aplicamos. Después de aplicados, volvemos nuevamente a nuestro contexto, Allfade Minikube. Hacemos la prueba de que efectivamente ya todo está aplicado, está corriendo como nosotros lo esperamos. Y ya podemos ver acá que sí podemos listar los recursos sobre el namespace de pruebas, porque así lo hemos especificado acá. Con solo aplicar este rol, ya tenemos permisos sobre todo el clúster con el usuario Allfade, que lo especificamos aquí con el cluster role binding. Otra problemática que también se presenta mucho es que nosotros en algunas implementaciones avanzadas, por supuesto, necesitamos tener acceso sobre las APIs directamente de Kubernetes, o sea, nosotros tener un control más profundo sobre Kubernetes. Entonces, para esto se crearon los Service Accounts. Con un Service Account, yo puedo manipular el clúster prácticamente a mi conveniencia, según los desarrollos que yo necesite en mi implementación. Primer paso para crear nuestro Service Account es dirigirnos al context de Minikube. Vemos que tenemos un Service Account por default, que es el que se crea junto con el cluster, pero ahora vamos a crear nuestro propio Service Account. Vemos ahora los Service Accounts que tenemos creados. Está el default y el que hemos creado. Vamos a crear un pod, que este pod es un kubectl. kubectl es la interfaz de comandos que interactúa con las APIs de Kubernetes. O sea, él manda los requests a la API de Kubernetes y los interpreta para mostrarnos a nosotros las salidas o los recursos que tiene Kubernetes dentro de la instancia. Vamos a aplicar este YAML, y como nosotros ya tenemos el Service Account y anteriormente aplicamos en el Cluster Role Binding los permisos de ese Service Account para que él pueda tener acceso a las APIs de Kubernetes. Aquí le dimos acceso al API Group de Authorization con el usuario Allfade, que es el que tenemos en nuestro contexto de Allfade Minikube. Debemos hacer una comprobación de que este Service Account sí tiene los permisos necesarios para poder nosotros tener una comunicación con el API de Kubernetes. Necesitamos tener un recurso. Para el caso práctico, crearemos un pod de kubectl que lo que va a hacer es enviar requests, así como lo hace cualquier otro tipo de aplicación, hacia el API, y esta API nos va a enviar una respuesta a nuestro pod, y este pod va a renderizar la respuesta para hacer más clara y consumible para nosotros. Vamos a nuestro role binding y ver que ya le hemos asignado
permisos a nuestro Service Account para que nuestro pod de kubectl pueda interactuar con el API de Kubernetes y poder ver la respuesta del API renderizada, así como nosotros la trabajamos desde nuestra ventana de comandos normalmente. Ingresamos a este pod con este comando. Ya estamos adentro del pod, el contenedor que tiene el pod, y ejecutaremos comandos kubectl. Esto ya nos quiere decir que nosotros ya tenemos acceso sobre el API de Kubernetes y poder ejecutar cualquier tipo de implementación avanzada sobre este clúster. Aquí podemos ver y resumir una forma de cómo nosotros podemos crear usuarios, darles permisos a estos usuarios sobre recursos específicos del clúster, ya sea con un rol. Y si nosotros queremos darles permisos a los usuarios sobre recursos en general del clúster, crear un cluster role binding. Después, en la implementación vimos con un Service Account cómo acceder al API de Kubernetes y poder enviarle requests como si fuéramos la CLI normal que tenemos instalada dentro de nuestra máquina. Muchas gracias a todos por su tiempo. Compartan y nos veremos en otra ocasión.